Hola, vamos a ver la definición de trabajo que vamos a utilizar y vamos a encontrar cuál es el trabajo para tres procesos termodinámicos. Entonces, primero necesitamos llegar a la definición de trabajo para un proceso termodinámico y para eso vamos a considerar nuestro gas ideal, que está aquí en un cilindro que tiene un pistón movible, y vamos a considerar que el gas está expandiendo y que entonces está haciendo trabajo sobre los alrededores. Entonces, nuestra definición de trabajo va a estar basada en el trabajo hecho por el sistema. Y esto es importante porque en algunos otros textos se define también el trabajo como aquel que se hace sobre el sistema. Y de eso depende un cambio de signo. Entonces nosotros vamos a considerar que si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, entonces ese trabajo es positivo. Bueno, y para eso pues, simplemente pensemos en la fuerza que ejerce las moléculas que constituyen al gas sobre el pistón. Podemos pensar en la fuerza promedio que ejercen las moléculas sobre el pistón. Y esa fuerza la asociamos a la presión, simplemente recordando que presión es igual a fuerza entre área. Si el pistón tiene esta área A, que es también el área transversal de nuestro cilindro, del recipiente cilíndrico, entonces la fuerza pues, va a estar dada por presión por área en magnitud. Y si esto lo asociamos, por ejemplo, con el eje X positivo, entonces la fuerza está en la dirección del eje X. Su magnitud pues, es simplemente presión por área. Bueno, vamos a suponer entonces que esta fuerza promedio que ejercen las moléculas sobre el pistón lo desplazan una cantidad infinitesimal de X, esta de aquí. Y entonces recuerden de su curso de física general que el trabajo en general pues es fuerza punto desplazamiento, pero si estamos en una dimensión y la fuerza se aplica en la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo es simplemente fuerza por desplazamiento. Para encontrar el trabajo que hace el sistema sobre los alrededores, simplemente tenemos que multiplicar esta fuerza por este desplazamiento infinitesimal delta X. Y eso es lo que está acá. Entonces, eso nos va a dar un trabajo infinitesimal. Si hacemos eso, entonces la fuerza la escribimos en términos de la presión que ejercen las moléculas sobre el pistón, multiplicada por el área del pistón. Eso multiplicado por el desplazamiento de X nos da una cantidad de trabajo infinitesimal de W. Bueno, pero de nuestra configuración del sistema que tenemos aquí, esta área multiplicada por esta cantidad de X es justo el volumen que desplazamos, que cubrimos cuando se desplaza el pistón. El volumen que tendríamos aquí encerrado desde esta posición a esta posición. Porque como si fuera esta la base, el área por la altura de X nos da la cantidad de volumen que tenemos aquí. Entonces A por dx es justo una diferencial de volumen, una cantidad infinitesimal de volumen. Y entonces el trabajo, la cantidad de trabajo infinitesimal, pues la podemos escribir simplemente como la presión por la diferencial de volumen, ya que A por dx pues es justo la diferencial de volumen. Y entonces para encontrar el trabajo, si es que aumentamos el volumen del sistema de un volumen B1 a un volumen B2, pues es simplemente hacer
esta integral, integramos esta ecuación de ambos lados y nos queda esto. Entonces el trabajo va a ser la integral de un volumen 1 a un volumen 2 de P de B. Recordemos entonces que estamos tomando el trabajo que hace el sistema sobre los alrededores como positivo. Entonces en este caso, si como lo utilizamos aquí, si tenemos una expansión, entonces el sistema hace un trabajo positivo sobre los alrededores. Si en cambio comprimimos el pistón, entonces ahora los alrededores están haciendo un trabajo sobre el sistema y visto desde el punto de vista del sistema, el trabajo sería negativo. Bueno, recordemos esto. Entonces esta es la definición que vamos a utilizar del trabajo. Y debido a que está dado de esta forma, como la integral de P de B, entonces el trabajo pues, va a ser en un diagrama de presión contra volumen, va a ser simplemente el área bajo la curva del proceso termodinámico que tengamos ahí. Entonces vamos a verlo así, por ejemplo, si tomamos, acá tenemos nuestro diagrama de presión contra volumen, como siempre, presión en el eje Y, volumen en el eje X, acá la presión está en atmósferas y el volumen en litros, y por ejemplo vamos a pensar en algún proceso termodinámico que nos lleve del estado inicial del sistema A o 1 o inicial al estado final B o 2. Entonces, de todos los posibles procesos que podemos tener ahí, pues aquí estoy poniendo uno que sería justo un proceso isotérmico si es que tenemos un gas ideal. Recordemos que las isotermas son estas hipérbolas. Y entonces para calcular el trabajo hecho por el sistema al ir del punto A al punto B, o del estado inicial al estado final, pues va a ser justo el área bajo la curva. Esta parte de aquí nos daría el trabajo. Tendríamos que realizar esta integral y con eso vamos a tener el trabajo hecho por el sistema al ir del punto inicial al punto final. Ahora estamos suponiendo que nos estamos moviendo aquí en esta dirección donde este estado A es el inicial y el estado B es el final. Recuerden que en estos diagramas de presión contra volumen siempre podemos tener el proceso reversible, el proceso contrario. Entonces si nos vamos ahora del punto B al punto A, el trabajo nos va a dar algo negativo. Y eso es fácil de entenderlo porque entonces ahora estamos comprimiendo el sistema. Estamos pasando de un volumen mayor a un volumen menor y con la convención que quedamos para el trabajo, ahora serían los alrededores los que están haciendo trabajo sobre el sistema y entonces el trabajo es negativo. Bueno, pues vamos a considerar tres procesos sencillos, justo este isotérmico, un proceso isobárico y uno isocórico. Antes de hacer el isotérmico, vamos a hacer primero los más fáciles, que son los isobáricos y los isocóricos. Entonces quitamos esto por un momento. Vamos a considerar un proceso isobárico. Recuerden que esto quiere decir que es a presión constante. Entonces, si la presión no cambia, podemos poner a nuestro estado inicial aquí, nuestro estado final acá. Y entonces el proceso isobárico es aquel que va de A hacia B, justo a presión constante, que en este caso pues, serían estas 12 atmósferas. Sería este de aquí.
Bueno, entonces tenemos este proceso a presión constante y si nos estamos moviendo de A hacia B, esto pues también es una expansión porque estamos pasando de un volumen menor a un volumen mayor. El sistema entonces está haciendo trabajo sobre los alrededores y aquí nos tendría que dar un trabajo positivo. Para este caso, la integral que nos da el trabajo realizado pues es muy sencillo. Justo porque la presión es constante. Si la presión es constante, la sacamos de la integral. Nos queda simplemente la integral de B, de dB, evaluada de B1 a B2. Eso es simplemente la diferencia B2 menos B1. Entonces, para este caso, el trabajo pues es simplemente esta área. Aquí está. Entonces, todo esto pues es el trabajo para un proceso isobárico, que a final de cuentas es simplemente sería esta longitud, que sería la diferencia de volúmenes, volumen 2 menos el volumen 1, multiplicado por esta longitud, que es justo la presión. Entonces, para un proceso isobárico, el trabajo es simplemente presión por la diferencia de volumen. Y en el caso de que tuviéramos el proceso contrario, entonces simplemente esto nos daría algo negativo. Para este mismo proceso, entonces, se vería así si ahora lo hacemos en el sentido opuesto. Si ahora vamos del punto B al punto A, esto de acá pues, sigue siendo el área bajo la curva, es el trabajo, solo que ahora esto nos va a dar algo negativo porque estamos comprimiendo nuestro sistema. Okay. Hacemos esto y veamos entonces cuál sería el trabajo para un proceso isocórico. Recuerden que isocórico es el proceso que se realiza a volumen constante. Y esto es todavía más sencillo porque si tenemos un proceso a volumen constante como este de aquí, entonces no hay cambio en el volumen y nuestra definición de trabajo pues nos da simplemente cero. La diferencial de volumen es cero y por lo tanto la integral es cero y tenemos aquí que el sistema no hace trabajo alguno. Entonces para todos los procesos isocóricos el trabajo siempre va a ser cero. Aquí no importa si nos movemos de arriba para abajo, de abajo para arriba, de todas formas el trabajo es cero. Y el otro proceso entonces con el que empezamos, el isotérmico, vamos a hacerlo. Este, recuerden, pues es el proceso que se realiza a temperatura constante. Este que teníamos aquí. El trabajo es simplemente entonces esta área. Y aquí la integral la podemos resolver para un gas ideal. Vamos a considerar que tenemos un gas ideal. Y entonces simplemente de nuestra definición de trabajo utilizamos aquí la ecuación de estado del gas ideal. En vez de poner la presión, sustituimos todo lo demás, que sería esto.
en el reporte entre el volumen. Y justo como tenemos un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Estamos suponiendo que el número de moles no cambia tampoco. Entonces toda esta parte de aquí es constante, toda la parte de arriba lo sacamos de la integral. Nos queda simplemente la integral de B entre B, lo cual es un logaritmo natural. Evaluado del volumen inicial al volumen final, nos queda logaritmo natural del volumen 2 menos el logaritmo natural del volumen 1, y eso lo podemos escribir como el logaritmo natural del cociente. Entonces, esto nos daría el trabajo para un proceso isotérmico de un gas ideal. Y justo recordando que en estos procesos isotérmicos volumen y presión son inversamente proporcionales, podemos sustituir aquí los volúmenes por las presiones, utilizando otra vez la ecuación de estado del gas ideal. Nos va a quedar simplemente así. Entonces, este de acá es otra forma de calcular el trabajo para un proceso isotérmico de un gas ideal, ahora en términos de las presiones. Acá está en términos de los volúmenes, inicial y final, y este de acá en términos de las presiones. Bien, pues con eso tenemos los tres procesos principales: isobárico, isocórico e isotérmico. Ya sabemos cómo calcular el trabajo. Nos falta un proceso más que también es importante, que es el adiabático. Eso lo vamos a ver después de que veamos la primera ley. Y entonces, para terminar esta parte, simplemente vamos a revisar qué pasa con el trabajo si nos movemos por distintas trayectorias, si utilizamos distintos procesos para llegar de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, podemos pensar en un proceso que nos lleve de este punto vamos a ponerlo así, que nos lleve hasta este punto B. Entonces acá tenemos nuestro estado inicial del sistema y nuestro estado final. Hay muchísimas trayectorias que nos pueden llevar de este punto inicial a este punto final. Hay una infinidad de trayectorias. Vamos a pensar ahorita en las más sencillas. Por ejemplo, una posibilidad es que nos movamos primero con un proceso isobárico a presión constante. Nos vamos de aquí hacia acá, presión constante. Luego de aquí nos vamos hacia abajo con un proceso isocórico, que sería volumen constante. Entonces, con esta trayectoria muy sencilla, pasamos de este estado inicial a este estado final. ¿Cuál sería el trabajo? Pues justamente el área bajo la curva. Es decir, esto de aquí. Que a fin de cuentas sería el trabajo realizado por el proceso isobárico, porque este de acá no contribuye nada al trabajo. Recuerden, el isocórico nos da trabajo cero. Entonces tendríamos todo este trabajo. Pero también podemos pensar en irnos seguir la otra trayectoria. Por ejemplo, esta de aquí. Si ahora nos seguimos primero este proceso a volumen constante, luego cuando llegamos a este punto, entonces ahora sí hacemos el proceso a presión constante, es decir, al revés del anterior. Acá teníamos primero el proceso a presión constante,
luego el proceso a volumen constante. Aquí primero es el proceso a volumen constante y luego el proceso a presión constante. ¿Cuál es el trabajo en este caso? Pues el área bajo la curva, como siempre. Es decir, sería simplemente esta área, que obviamente no es la misma que si nos movemos con esta trayectoria de aquí para acá. El trabajo realizado, si primero hacemos el proceso isobárico y luego el isocórico, es mayor que el trabajo realizado si primero hacemos el proceso isocórico y luego el proceso isobárico. Y con esto, bueno, entonces es fácil convencerse que el trabajo para un proceso termodinámico depende de la trayectoria, además de las posiciones iniciales y finales, de los estados inicial y final del sistema. El trabajo también depende de la trayectoria, y eso pues nos dice justamente algo que ya sabíamos, que es que el trabajo no es una variable de estado. Recuerden que las variables de estado, los cambios en las variables de estado, pues dependen nada más de los estados inicial y final. En este caso el trabajo, al igual que el calor, depende también de la trayectoria seguida del proceso realizado. Entonces vamos a ponerlo aquí. El trabajo hecho por el sistema en un proceso termodinámico depende de los estados inicial y final y de la trayectoria. Bueno, después entonces vamos a asociar el trabajo realizado por el sistema con el calor absorbido, disipado por el sistema también, y esas dos cantidades nos va a dar paso a una ecuación de conservación de la energía, que es justo la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Espero que esto les sirva.